Hola, soy María Herreros, coordinadora de WAPS, y voy a acompañarte a lo largo de todo el proceso del máster. Desde el equipo de docencia de WAPS queremos decirte que uno de nuestros mayores objetivos es poder compartir contigo todos los conocimientos, herramientas, técnicas y casos clínicos de diferentes especialistas del sector con la finalidad de poder ayudarte a crecer profesionalmente y que además puedas aplicar todo lo aprendido en el máster en tu día a día y en tu consulta. Este curso de Anatomía del Miembro Inferior y de Modelos Biomecánicos constituye uno de los pilares fundamentales de todo el contenido que irás adquiriendo a lo largo del máster, puesto que realmente son las bases explicadas y actualizadas por algunos de los mejores expertos del sector para así poder adquirir de una manera más eficaz todos los conocimientos relacionados con los diferentes deportes, la exploración biomecánica y con los diferentes tratamientos que se pueden aplicar. Dentro del equipo docente que impartirá este curso nos encontraremos en la parte de anatomía, por un lado, al doctor Antonio Laclériga, que es un médico traumatólogo especialista en deporte y además experto en lo que es la anatomía de la rodilla y la cadera debido a su amplia experiencia quirúrgica, y también en la parte de pie y tobillo nos encontraremos con el doctor Javier Ferrer, que es podólogo y profesor de anatomía en la Universidad Católica de Valencia. Por otro lado, en la parte de modelos biomecánicos contaremos con la presencia de diferentes podólogos especialistas en el análisis de la marcha y de la carrera, como pueden ser, por ejemplo, el doctor Manuel Mosqueira, el doctor Javier Pascual, el doctor Roberto Pascual y el doctor Antonio Gómez. Por todo ello, consideramos que este es un curso importante y debes de prestar atención. Cualquier duda que te vaya surgiendo a lo largo del curso, no dudes en dejarla colgada en el foro de debate para que así los profesores puedan responderte a las preguntas. Mi nombre es Antonio Laclériga y vamos a hablar hoy de anatomía de la cadera. La cadera es una región comprendida entre el abdomen y el muslo que tiene múltiples funciones para la vida ordinaria y que es foco de numerosas patologías y lesiones fundamentalmente en el deporte. Esta clase la daremos con la ayuda de un atlas tridimensional de anatomía que será mucho más operativo y con el que podremos jugar con distintas panorámicas y rotación del cuerpo en 3 dimensiones, tanto para ver la cara anterior, lateral, incluso desde arriba o desde abajo determinadas articulaciones. En primer lugar, vemos aquí cómo podemos dar la vuelta completamente a nuestro modelo, y para ir ya directamente a la cadera eliminaremos la piel y vamos a ampliar la región o el modelo para llegar hasta la región de la cadera. Podemos ir anulando, y de hecho vamos a anular determinadas zonas del cuerpo para quedarnos solamente con los huesos y estos huesos que hay en la cadera fundamentalmente son el fémur, el hueso púbico, el hueso isquiático y el hueso ilíaco, que entre los 3 forman la hemipelvis. En la zona central de ellos hay una concavidad llamada cotiloacetábulo, en donde la cabeza del fémur se aloja, que si la podemos ver en todos los planos del espacio, nos da como si una bola se metiera dentro de una copa. Esta articulación de la cadera fundamentalmente se rodea de unos grupos musculares que paso un poco a describir. El grupo muscular que nos encontramos en la zona anterior está compuesto por el sartorio, el recto anterior y el tensor de la fascia lata con la fascia lata. Un poquito por debajo están el vasto interno y el vasto externo, que junto con el recto anterior forman parte del músculo cuádriceps.
El sartorio se inserta en la conocida espina ilíaca anterosuperior, de la que vemos aquí un detalle, y va a llegar hasta la cara interna de la rodilla. Es un músculo largo que tiene como función fundamental manejar la rodilla, sobre todo en mecanismos de rotación, aunque también es un flexor de la cadera, como veremos después. Eliminaremos este músculo para que se vean más claramente el resto de los músculos que van formando la articulación o la zona o la cara anterior de la cadera, entre los que destacaremos el recto anterior. Este recto anterior, recto femoral, se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, que la vemos ahí dentro, y tiene dos inserciones, una directa y otra indirecta, como podemos ver, que va a situarse detrás de este otro músculo que veremos luego, que es el psoas ilíaco. Eliminaremos también este músculo recto anterior para dejarnos ver claramente los otros tres componentes del cuádriceps, que son el vasto interno, el vasto intermedio y el vasto externo. Músculos que son fundamentalmente músculos que permiten mover la rodilla y que por lo tanto eliminaremos también para poder ver las estructuras que nos interesan a nivel de la cadera. En la cara interna nos encontramos con 4 músculos muy potentes, que son músculos que nos permiten aproximar o abducir la cadera. El primero de ellos es el pectíneo. El segundo es el aductor largo. El tercero es el aductor mayor. Y el cuarto es el músculo gracilis o recto interno. Estos 4 músculos, con uno que hay más profundo y detrás de ellos, componen el mecanismo de aducción de la pierna, de aproximación de la pierna, o más bien de la cadera. Vamos a eliminar cada uno de ellos, empezando por el pectíneo, siguiendo por el aductor largo. A continuación eliminaremos el gracilis y podemos ver cómo debajo de los músculos eliminados nos queda un segundo plano en donde nos encontramos el aductor corto y el aductor mayor, que ya habíamos visto en la cara anterior, puesto que tiene una cara más profunda que va a insertarse justo por detrás del aductor corto en la tuberosidad o en la zona isquiática. Bien, esta sería la cara anterior de la cadera, que queda complementada con un gran músculo que tiene una función flexora, que es el psoas ilíaco, y que podemos ver en la región anterior de la cadera. Para verlo bien, eliminaremos el músculo oblicuo externo del abdomen. Por detrás de él está el músculo oblicuo interno. Por detrás de él está el transverso del abdomen, que también ocultaremos, y este grupo muscular, que es el recto del abdomen. Justo detrás nos aparece este músculo grande, psoas mayor, y uno menor, que es el psoas menor, que junto con el ilíaco componen el denominado psoas ilíaco, y que si vemos lateralmente en los dos planos vemos cómo pasa justo por delante de las ramas púbicas, justo encima del cotilo, haciendo una especie de curva en la que se producen frecuentemente roces sobre esta estructura que vemos debajo, que es la bolsa del iliosoas, en donde aparecen las famosas bursitis del iliosoas. Si vemos la región anterior de la cadera, tenemos una estructura profunda que llamamos obturador externo, pero este obturador externo, que lo vemos en la cara anterior, va a irse, como vemos, se va profundamente hacia la cara posterior de la cadera, y por lo tanto lo veremos mejor cuando estudiemos los músculos de la región posterior de la cadera. Para ver los músculos de la región posterior de la cadera, vamos a girar poco a poco la estructura y veremos como el tensor de la fascia lata, con su fascia lata justo debajo,
se imbrica con otra musculatura que es el músculo glúteo medio y girando un poquito más podemos ver el gran músculo glúteo mayor. Estas estructuras arriba, si las vemos, actúan casi como un gran grupo muscular conjunto, pero para entender bien su función eliminaremos el glúteo mayor y vemos cómo el glúteo medio, el glúteo mediano, se inserta en el trocánter mayor, produciendo por lo tanto rotación de la cadera, mientras que la fascia lata, que tiene importantes conexiones con este músculo, está justo delante, rozando sobre la zona del trocánter mayor. De forma que si la eliminamos, veremos una estructura muy famosa, conocida como la bursa trocanteria, que roza muchas veces con este tensor de la fascia lata, produciendo las famosas bursitis trocanterias. Bien, si nos centramos en la región posterior de la cadera, lo primero que podemos observar es que como en el isquion se insertan, aunque no son músculos específicos de la cadera, pero sí tienen relación con ella y por lo tanto los vamos a nombrar, los músculos conocidos como bíceps femoral, semitendinoso y el aductor mayor que hemos visto antes. Estos dos músculos, bíceps femoral y semitendinoso, tienen debajo otro músculo que es el semimembranoso, y estos tres músculos forman lo que se denomina como músculos isquiotibiales, que son origen de numerosas rupturas en deportistas. Músculos que fundamentalmente, aunque tienen funciones en la cadera, las tienen muy importantes en la rodilla y que por lo tanto vamos a eliminar también, ocultarlos, para que podáis ver las estructuras profundas de la región de la cadera. La primera que nos llama la atención es este gran músculo que lo estamos viendo ahora desde atrás, que es el músculo aductor mayor, que si os dais cuenta se inserta en toda la rama isquiática, hace un arco y se inserta en toda la cara postero interna del fémur y por lo tanto es un gran músculo aductor y por eso se denomina aductor mayor, aunque hay 4 músculos aductores como hemos visto antes. Conocido y valorado este músculo, lo vamos a ocultar también, igual que el pectíneo, que hemos visto antes y que nos aparece, o que el aductor corto, mejor dicho, que hemos visto antes y que nos aparece aquí también desde su vista posterior, para centrarlos en los músculos rotadores de la cadera. Entre estos músculos rotadores de la cadera vemos este glúteo medio que hemos visto antes que vamos a ocultar, porque debajo nos muestra esta otra estructura que es el glúteo menor. Glúteo menor que tiene mucha menos potencia que el anterior y también tiene un componente de separación y rotación de la cadera. Lo eliminamos también para quedarnos con estos músculos que tenemos aquí, que son hasta 5, y veremos que hay un sexto, que es el músculo que hemos nombrado en la cara anterior y que lo vemos aquí, que es el obturador externo. Estos 6 músculos son rotadores profundos de la cadera. El que vemos más arriba es el músculo piramidal o piriforme, también muy famoso porque con el músculo gemelo superior forman la arcada por la que pasa, y os lo muestro aquí, por eso quiero enseñar este nervio, el nervio ciático, y son fuente de la denominada patología del síndrome del piramidal, muy típico de dolor en deportistas que se confunde bastante con una ciática. Eliminaremos los nervios para quedarnos con los músculos y por lo tanto los músculos rotadores internos de la cadera serán este piriforme o piramidal, el gemelo superior. Entre ellos está el obturador interno que hemos visto que viene de adelante y gira por detrás para constituir este músculo de tan peculiar morfología. Por debajo hay el gemelo inferior, que dejan por lo tanto el obturador interno en medio, y por debajo este músculo grande conocido como cuadrado femoral, que es, si lo eliminamos, nos deja ver el último de ellos, que es el obturador externo, que es un músculo que es, por decirlo de alguna manera, gemelo del obturador interno y que entre los dos suponen
todos los músculos que se insertan en esta rama isquiática y que fundamentalmente tienen como origen la rotación de la cadera. Vamos a ocultar estos grupos musculares con objeto de mostrar dos estructuras que permiten que la cadera sea congruente y que ahora no se muestran, que son estructuras capsulares. La cápsula de la cadera tiene varios ligamentos, el ligamento iliofemoral por delante, que lo eliminamos, y por detrás el ligamento isquiofemoral, que también vamos a proceder a eliminar, para dejarnos ver esta estructura redondeada, arciforme, que tiene una parte anterior, ahí la vemos en azul claro, y una parte posterior conocida como labrum. El labrum es una especie de menisco que nos permite hacer congruente a la cadera y que, como todos los meniscos, se puede romper y por lo tanto dar lugar a lesiones de deportistas en donde tienen dolor en la cadera de origen desconocido y es importante conocerla. Si eliminamos este labrum, nos encontraremos mirando la cadera ya muy por abajo y después de eliminar este otro ligamento, que es el ligamento pubofemoral, y este tendón del psoas ilíaco, ¿vale?, que ocultamos aquí, nos encontraremos con este otro ligamento, el ligamento acetabular transverso, que lo tenemos justo en el suelo de la cadera y que supone el cierre inferior de la cadera para darle la máxima congruencia posible. Eliminaremos también esta estructura ligamentosa y nos va a quedar solamente una estructura en la región anterior, que es este ligamento, el ligamento iliofemoral, que si vemos los vasos y los nervios en la zona anterior, podemos ver cómo es un canal por el que pasan todos ellos junto con la estructura del psoas ilíaco que acabamos de eliminar. Vamos a eliminar estos vasos y estos nervios para quedarnos finalmente con las estructuras conocidas como bursas, de la que haremos un repaso se constituyen unas zonas de roce que se pueden inflamar y por lo tanto dar lugar a patología. La primera de ellas es la bursa isquioglútea, que da la bursitis isquiática, la eliminaremos. La segunda de ellas es la bursa del glúteo medio, que también puede dar patología de roce. La tercera ya nombrada es la bursa trochanteria, que también ocultaremos. Y finalmente tenemos en la zona anterior la bursa del iliosoas, que quizás sea un poco la patología o la zona patológica que más locos nos puede volver, fuente de esas tendinitis del iliosoas o tendinitis del psoas, que a veces son bursitis y que debemos conocer bien, ya que es una bursa muy profunda y difícil de diagnosticar por ecografía y que muchas veces solo una buena resonancia magnética nos permite ver patología de esta zona. Si eliminamos esas bursas y las ocultamos, nos vamos a quedar con la cadera, otra vez solamente en su plano óseo, y eliminaré todas las musculaturas. Y me gustaría, viendo solamente este plano óseo con las inserciones, recordar la zona de la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, en donde se insertan el sartorio y el recto anterior, que son fuentes de arrancamientos en los niños y fuentes importantes de inserciones o tendinitis de inserción en el adulto. Del mismo modo que en la zona del pubis, toda esa inserción de los aductores y toda la zona de la sínfisis del pubis, en donde se observa mucha patología del futbolista o del deportista, como la osteitis púbica. A continuación, vamos a dar un breve repaso de otras estructuras, y ya digo breve porque no vamos a poner mucho interés en ellas, que son los vasos, y en la cadera hay sobre todo dos grandes estructuras vasculares, que son la arteria ilíaca, que se convierte en femoral, y vamos a poner las estructuras ligamentosas para que podamos ver un poquito
¿Dónde se produce esa transición? En el momento en que pasa este ligamento, que es el ligamento ilioinguinal, la arteria y la vena pasan de ser ilíacas a ser femorales, ¿vale? Entonces, estas arterias son muy grandes y si se lesionan fundamentalmente más que en el deporte en los toros, porque es la zona del triángulo de Scarpa, donde muchos toreros han muerto por heridas por asta de toro en esta región. Pero bueno, es importante y debemos conocerlas. Y de aquí, en esta imagen solo de los vasos, vemos cómo la zona de la cadera está irrigada fundamentalmente por ramas de la femoral, rodeando la articulación con las denominadas arterias circunflejas. Finalmente, si añadimos las estructuras nerviosas, podemos ver, eliminaremos los vasos para que las podamos ver más claramente. Veremos cómo hay una estructura nerviosa anterior, que es este nervio que hay justo delante de la rama púbica, que se conoce como el nervio femoral interno, que da lugar a la inervación de toda la cara anterior del muslo, sobre todo al cuádriceps y a otros músculos, incluidos los aductores. Tenemos un pequeñito nervio que pasa justo por delante o entre las dos espinas. Este pequeño nervio, que es el cutáneo femoral lateral, da lugar a una enfermedad muy peculiar que se llama la meralgia parestésica. Es la anestesia en cartuchera por la cara lateral de la pierna, y por la zona posterior tenemos el gran nervio ciático que viene desde el interior de la pelvis. Lo podemos ver aquí en su plexo lumbar, con todas estas estructuras que se juntan para dar lugar a este gran nervio ciático que sale a través de la escotadura isquiática, pasando junto al isquion. Ya hemos visto que pegadito a esos músculos que son el piramidal y el gemelo superior, para bajar por toda la pierna, como podemos ver aquí, hasta la rodilla, en donde se divide en dos ramitas, la rama ciático-poplitea interna y la rama ciático-poplitea externa. Bien, esta es fundamentalmente la anatomía de la cadera. Vamos a poner todas las estructuras juntas finalmente para ver un poquito en detalle algunas cosas que, como hemos comentado separadamente, no nos han llamado la atención, pero ahora remarcaremos cómo es esos vasos femorales que están rodeados del sartorio, justo por delante del pectíneo, justo por dentro del aductor largo y también por dentro del psoas mayor, del psoas ilíaco, y por debajo del ligamento ilioinguinal, formando un triángulo que se conoce como triángulo de Scarpa. Es la zona justo por debajo en la ingle, o en la zona más vecina de la cadera de la ingle, en donde los vasos quedan expuestos y es una zona de riesgo para, por ejemplo, como os nombraba antes, las heridas por asta de toro o otro tipo de lesiones vasculares. Como vemos, el resto de la cadera queda permanentemente protegido por grandes estructuras vasculares, incluida la zona posterior por ese gran músculo que es el glúteo mayor, que nos tapa todas las estructuras que están debajo de él y que, si descubrimos, nos muestra ya el gran nervio ciático, pero como digo, que ha pasado justo entre el piramidal y el gemelo, por dentro del isquion, y que está, como hemos visto, protegido por ese gran músculo glúteo y por lo tanto no expuesto a lesiones. Bueno, de esta forma todo lo que es el recorrido por las estructuras musculares, óseas, vasculares y ligamentosas de la cadera queda expuesto, y nos quedaría ver cómo funcionan juntas en los 4 movimientos fundamentales, o mejor dicho, los 6 movimientos fundamentales que expondremos a continuación en unos pequeños vídeos para que los podáis ver, en donde veremos cómo cada uno de los músculos que hemos visto de una forma descriptiva tiene una serie de funciones diferentes para que os pueda quedar más claro cómo se implican en ellas.
Bueno, hemos recorrido un poquito de una forma rápida y yo creo que es somera porque tampoco tenemos mucho tiempo la anatomía descriptiva de la articulación de la cadera o de la región de la cadera, y ahora vamos a proceder a ver la anatomía funcional, esos grupos musculares en las funciones básicas. Y sin más, vamos a proceder en primer lugar a mostrar la extensión de la cadera. Aquí tenéis un pequeño vídeo en el que vemos cómo los músculos de la cadera flexionan hacia atrás esta articulación, hacia la región posterior, y el músculo primero que flexiona es el glúteo mayor, lo tenéis marcado en azul. Vamos a girar la articulación para que la veáis desde atrás y vemos cómo el siguiente músculo que participa es el bíceps, el semitendinoso, el semimembranoso y el aductor mayor. Estos músculos marcados en azul, junto con el glúteo, son los responsables de la extensión de la cadera. Vamos a pasar al siguiente movimiento, que sería la flexión de la cadera. Vemos cómo la flexión de la cadera la realizan otros músculos situados en la zona anterior, y estos músculos son el psoas ilíaco, que hemos visto anteriormente en la descripción, formado por dos músculos, el músculo psoas y el ilíaco, el músculo recto anterior del cuádriceps, el tensor de la fascia lata y el sartorio, que también participa, junto con el aductor largo y el pectíneo. Estos músculos son los músculos que permiten flexionar la cadera, de alguna forma estirar todo lo que es la extremidad inferior hacia adelante. El siguiente grupo muscular o movimiento de grupos producido por grupos musculares que vamos a estudiar es la rotación externa. La rotación externa está producida por un grupo de músculos situados en la región posterior de la cadera, entre las que están el obturador interno, que vemos desde adelante, y ya todos los demás los vamos a ver desde atrás. El primer grupo que nos aparece es el glúteo mayor, en azul, y eliminándolo, como hemos aprendido antes en la anatomía descriptiva, vemos cómo ese músculo lo hacemos desaparecer para que nos aparezcan los músculos que están justo por debajo y entre los que encontramos el piramidal, los gemelos y el obturador que veíamos antes delante y que viene hacia atrás, los dos obturadores. Entonces, estos grupos junto con el cuadrado, estos músculos junto con el cuadrado crural son fundamentalmente los rotadores externos. El siguiente movimiento es la rotación interna. La rotación interna de la cadera se realiza por muchos menos músculos, fundamentalmente por el tensor de la fascia lata, situado en la cara externa de la cadera, y por el glúteo medio, que entre los dos constituyen los fundamentales rotadores internos, a pesar de estar situados en la región externa de la cadera. A continuación hablaremos de los músculos aductores de la cadera. Aductores significa aproximadores, juntan la cadera hacia adentro, y fundamentalmente estos músculos son todos los músculos nombrados antes como pectíneo, aductor largo, aductor mayor, y por debajo de ellos el otro aductor, que es el aductor menor, junto con el músculo gracilis. Habéis visto más o menos cómo los hemos ido marcando en colores, y entre todos nos aproximan la cadera hacia adentro. Quizás el más importante sea ese músculo aductor mayor, que como veis tiene una extensión comparativamente con el resto mucho mayor. De ahí su nombre, evidentemente. Vemos ahí un poquito de nuevo los músculos desde una región más lateral. Y finalmente, el último gesto que tiene la cadera es la separación, la abducción, que está provocada fundamentalmente por el músculo tensor de la fascia lata y por el músculo glúteo mediano. Al igual que estos músculos, aparte de separadores, hemos visto anteriormente que también eran músculos rotadores internos. En dependencia de la posición de los restos de los músculos, si la cadera está más doblada o más estirada, harán una de las dos funciones. En esta separación también actúa el glúteo menor, que está debajo del glúteo mediano,
y que actúan sincrónicamente. Finalmente, aunque ya lo hemos nombrado al principio, me gustaría poner una referencia, ya que todas estas imágenes están tomadas del Atlas de Anatomía Humana de Visible Body, que es un atlas que se puede adquirir para iPad o para PC y que nos permite, pues bueno, jugar con todas estas estructuras y aprender o en cualquier momento referenciar cualquier paciente que tengamos o resolver cualquier duda para los que son quirúrgicos o para los que simplemente tienen que hacer un diagnóstico o un tratamiento. Muchísimas gracias por la atención y espero que esta clase os haya sido útil. Vamos a hablar a continuación de la anatomía de la rodilla. La rodilla es una articulación que está situada, una zona situada entre el muslo y la pierna y que tiene la función fundamental de flexionar la pierna para podernos caminar, correr, saltar. Esta articulación es origen de numerosas lesiones, sobre todo en el ámbito deportivo, como la ya famosa lesión del ligamento cruzado y otras de las que vamos a hablar de sus bases anatómicas con objeto de poder entenderlas mejor. Vamos a hablar de la articulación como de la rodilla y como en la articulación de la cadera vamos a eliminar el tejido de la piel y vamos a acercarnos a esta articulación de la rodilla en la que eliminaremos en primer lugar todas las estructuras vasculares, nerviosas y musculares, así como ligamentosas para quedarnos con el plano puramente óseo. En azul y en rojo podéis ver las inserciones y lo que podemos ver es que esta articulación de la rodilla está formada fundamentalmente por un primer hueso que es el fémur, un segundo hueso que es la tibia y un hueso delante de ellas que es la rótula, hueso que está sujeto por unos grupos musculares. Y quizás también deberíamos incluir dentro de la rodilla la porción superior del peroné en donde se insertan las estructuras externas, como veremos después el ligamento lateral externo o el bíceps. La zona anterior y posterior de la rodilla se diferencia mucho y en la zona posterior de la rodilla encontraremos el denominado hiato o hueco popliteo en donde se encuentran las estructuras vasculares. Como vemos, los huesos de la rodilla están formados por dos cóndilos que asientan en dos mesetas. Ahí podemos ver el cóndilo femoral interno y la meseta interna y girando un poquito podemos ver el cóndilo femoral externo y la meseta externa. A continuación vamos a ver los músculos que componen la articulación de la rodilla y sus estructuras ligamentosas. Los vamos a ver combinadamente porque tienen mucha relación entre sí y por lo tanto las vamos a ver conjuntamente. De hecho, si vemos la primera de ellas, que es la rótula, vemos cómo el recto femoral o recto anterior del fémur, el músculo central del cuádriceps, se inserta directamente en la rótula a través de un tendón denominado tendón cuadricipital. O vemos cómo el vasto interno se relaciona
con una estructura denominada retináculo medial, también con la rótula y el resto de estructuras de la rodilla. O el vasto externo, a través del retináculo lateral, forma también una estructura combinada que se inserta en la tibia y forma la cara lateral de la rodilla. Y que se imbrica también con el tensor de la fascia lata, dando soporte a toda esta cara externa. Por lo tanto, en la rodilla no podremos estudiar los grupos musculares sin olvidarnos de las estructuras ligamentosas, porque suponen un paquete de acción conjunta. Si vemos la rodilla por delante, ya hemos visto algunas cosas. Vemos el músculo cuádriceps en la parte anterior de la misma y por encima de la rótula, formada por el recto anterior, vasto interno, vasto externo. Y si desvanecemos el cuádriceps, podemos ver que detrás de ese músculo, o mejor lo vamos a ocultar para verlo, tenemos el vasto intermedio. Luego, estos 4 músculos que forman el cuádriceps serían el primer grupo muscular importante de la articulación de la rodilla, que como luego veremos sirve para extenderla. Se insertan en la rótula. Vamos a hacerlos desaparecer para que no nos despisten y poder seguir estudiando el resto de estructuras. Se insertan en la rótula y, como hemos visto antes, dejan a ambos lados 2 estructuras ligamentosas conocidas como retináculos. El retináculo lateral o externo, que vamos a proceder a ocultar, y el retináculo medial o interno, que también procederemos a ocultar. Y los procedemos a ocultar para ver estas 2 estructuras ligamentosas, que es el ligamento patelofemoral externo y este otro ligamento que se denomina ligamento patelofemoral interno, que son los estabilizadores laterales de la rodilla y que cuando se rompen dan lugar a las luxaciones de la rótula y que tan complejo tratamiento tienen. Vamos a eliminar ambos ligamentos y nos quedará por debajo la cápsula articular que de momento dejaremos. Por debajo de la rótula nos encontraremos con otro ligamento o tendón, porque se puede llamar de ambas maneras, el ligamento rotuliano, aunque se conoce más popularmente como tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, lo vemos ahí en la zona lateral, y que supone la inserción del cuádriceps a nivel de la tibia y el mecanismo fundamental extensor de la rodilla. Y vemos aquí cómo este tendón y la rótula determinan una serie de bursas que vamos a ampliar para poderlas ver bien, que es la bursa suprarrotuliana, la bursa infrarrotuliana, la bursa superficial de la rótula y la bursa infrarrotuliana anterior o subcutánea o bursa pretendinosa del tendón rotuliano. Cualquiera de estas bursas se puede inflamar y dar lugar a patología. Vamos a eliminar tanto las bursas como el tendón rotuliano y la rótula para quedarnos solamente con la cápsula articular, que si nos damos cuenta cuando eliminamos la rótula queda agujereada, y queda agujereada porque la rótula tiene una carilla articular que no solamente tapa la rodilla, sino que sirve como estructura de articulación o funcional o de roce de la rodilla con el fémur, de la rótula con el fémur, un mecanismo importante para la flexión de la misma. Eliminamos esta cápsula anterior y vamos a poder observar, para finalizar la cara anterior, el cartílago femoral y 2 estructuras en su región anterior que son los meniscos, menisco interno y menisco externo, que de momento dejaremos ahí en su sitio. Y se insinúa justo detrás el ligamento cruzado anterior, tan famoso por las lesiones de los deportistas. Ligamento fundamental para la función de la rodilla y que dejaremos como estrella principal para el final de su estudio, su descripción. Hemos visto la cara anterior de la rodilla. Tenemos dentro del fémur ese pequeño músculo que es el músculo articular de la rodilla, que prácticamente lo olvidamos siempre y que es un músculo que encontraremos
o que tendrá una determinadas alteraciones cuando haya rigideces de rodilla que deberemos liberar para permitir que la rodilla se mueva. Vamos a ir a estudiar la cara interna de la rodilla en primer lugar, y dentro de la cara interna nos vamos a encontrar pocas estructuras, pero importantes. La primera es el sartorio, que hemos visto, y lo vamos a ampliar, cómo viene desde la articulación de la cadera. Es un músculo muy largo que, si lo giramos, viene desde la espina ilíaca anterosuperior, y se viene a insertar en la tibia. Es un músculo, por lo tanto, biarticular, y este músculo, que vamos a volver a ver desde cerquita ya solo en su visión en la rodilla, este músculo genera una fascia que deja por debajo, y vamos a ocultarlo, el ligamento lateral interno, que es un gran ligamento, un ligamento que se extiende como una sábana en toda la cara interna de la rodilla, y otras tres estructuras que son el músculo gracilis o recto interno, el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. Estos músculos que se insertan o forman la cara interna, en realidad son músculos que rápidamente tienden a ir hacia detrás. Aquí lo estamos viendo. Vemos ahí el recto interno, también denominado gracilis, el semimembranoso y el semitendinoso, que son los músculos cuyos tendones obtenemos para hacer la plastia del ligamento cruzado anterior, seccionándolos desde la zona anterior hasta la zona de la inserción muscular, y nos permiten tener unas estructuras muy largas de unos 20 centímetros para reconstruir el ligamento. Por lo tanto, vamos a eliminar todas las estructuras internas. Como vemos, el gracilis o recto interno, el semimembranoso y el semitendinoso son posteriointernas, y vemos cómo aparece justo por debajo de las mismas el menisco interno, que es esa estructura marcada en azul ahora, que va desde la zona anterior de la rodilla a la posterior, dando congruencia a esta articulación de la rodilla. En la zona posterior de la rodilla observamos los gemelos, y por debajo de ellos veremos otro músculo que es el sóleo, formando entre los tres el tríceps sural. El sóleo lo veremos mejor por esta vía externa, ya que en la vía interna, en la visión interna, queda cubierto por el gemelo interno. Y debajo de ellos un músculo denominado delgadito plantar, que es un músculo que se inserta en el fémur y llega hasta la planta del pie. Un músculo que veremos al final del todo, porque también es un músculo que se ve cuando ya llegamos a la región profunda. Finalmente, me gustaría despedirme de este gran músculo aductor mayor, que, como os dais cuenta, haciendo esa arcada, ese arco para el paso de los vasos, que vamos a ver pasar. Veis como por ese arco del aductor mayor pasa la arteria femoral y el nervio femoral antes de bifurcarse, de convertirse en la tibial y en la peronea. Lo eliminamos ya de aquí para que nos permita ver el resto de estructuras de la zona externa de la rodilla que nos van a interesar. Como hemos dicho, en la parte de abajo tenemos gemelo interno y gemelo externo, que con el sóleo, que está aquí debajo, componen el llamado tríceps sural, y que vamos a eliminar. Eliminamos ambos gemelos y podemos ver como en la región posterior, justo por debajo de los gemelos, aparece este músculo, que es el sóleo, que en realidad es un músculo que actúa más en la función del pie, que por lo tanto vamos a ocultar. Si nos acercamos a la rodilla, podemos ver en esta zona posterior dos músculos. El delgado plantar, que es otro músculo biarticular muy largo con un gran tendón y muy poquito músculo, y el músculo popliteo, que veremos después que es un estabilizador posteroexterno de la rodilla. Vamos a eliminar el delgado plantar, ya que lo hemos comentado sobradamente, y nos quedarían los músculos de la región externa de la rodilla, que, como podemos ver, son tres. El bíceps en su porción larga, el bíceps en su porción corta y la cintilla iliotibial, que en realidad no es un músculo,
sino una estructura ligamentosa, pero que está unida al tensor de la fascia lata, que hemos visto en la articulación de la cadera, que sí que es un músculo y por lo tanto es una estructura que es músculo-tendinosa o músculo-ligamentosa. Estas tres estructuras componen la musculatura de la rodilla en su zona externa, junto con la inserción del tibial anterior, que vamos a eliminar, del extensor largo de los dedos y la musculatura peronea larga. Vamos a eliminar el músculo bíceps con objeto de poder quedarnos con la región profunda de la articulación de la rodilla y también la cintilla iliotibial. Y esto nos muestra una serie de bursas que también se pueden inflamar, que es la bursa peronea, que la vamos a eliminar, y bursas posteriores como es la bursa del semimembranoso y las bursas de ambos gemelos. Todas las bursas pueden dar lugar a bursitis. Y en la zona lateral interna nos quedaría una última bursa, que es la bursa de la bolsa anserina, de la pata de ganso, formada por la inserción de los isquiotibiales, que también vamos a eliminar con objeto de poder centrarnos finalmente en los ligamentos de la rodilla, que son quizás las estructuras más populares y que dan lugar al mayor origen de las lesiones, las roturas del ligamento cruzado, las roturas del ligamento lateral interno, esas lesiones que tanto salen en la prensa y que provocan tantos quebraderos de cabeza a los equipos deportivos. Como vemos, si queremos ver las estructuras ligamentosas, volvemos a ver menisco interno y menisco externo, que si nos damos cuenta dan congruencia a la articulación de la rodilla, y en medio el ligamento cruzado anterior. Si damos la vuelta a la rodilla y lo vemos por detrás, vemos el ligamento cruzado posterior y una estructura denominada forma parte del menisco lateral, pero que es una estructura ligamentosa que une ese menisco lateral con la inserción del ligamento cruzado posterior a nivel del fémur. Y esos ligamentos cruzados se llaman así porque, si os dais cuenta, se cruzan entre sí, el anterior con el posterior. Vamos a eliminar los meniscos para quedarnos con los ligamentos cruzados y verlos de forma correcta, como veis cómo se cruzan en distintos planos del espacio. Vamos a ver ahora los ligamentos de la zona externa, en donde tenemos de adelante a atrás el ligamento anterolateral, que da estabilidad externa a la rodilla, y anterior, de forma que a veces se discute mucho su reparación en las inestabilidades del ligamento cruzado. Eliminamos el ligamento anterolateral para quedarnos con el ligamento colateral lateral o lateral externo, que tiene esa estructura cordonal que va desde el fémur hasta la cabeza del peroné y que se relaciona mucho con el ligamento popliteo arqueado, formando el córner posteroexterno, la zona posteroexterna de la rodilla, que da lugar a inestabilidades dificilísimas de resolver, porque, como veis, son ligamentos muy finos y situados en vecindad de un nervio, que lo vamos a mostrar, que es el nervio ciático popliteo externo, y por lo tanto muy difícil de trabajar en esa región sin lesionar este nervio. Vamos a ocultar el nervio con objeto de que podamos ver otra vez las estructuras ligamentosas. Eliminaremos ambos ligamentos y veremos cómo queda una estructura debajo, que es el ligamento popliteo peroneo con el tendón del popliteo y el músculo popliteo, que vuelven a ser estabilizadores externos o posteroexternos de la rodilla. De ahí la gran complejidad que tenga esta zona posteroexterna cuando se lesiona. Eliminaremos estos ligamentos externos para quedarnos con una última estructura, muchas veces olvidada, que es este ligamento popliteo oblicuo, que da fuerza a la cápsula posterior de la rodilla y que en determinadas ocasiones también podemos ver lesionado y haciéndonos confundir o provocando un dolor de la rodilla que solo por resonancia podríamos detectar. Si lo ocultamos, nos vamos a quedar con el ligamento cruzado posterior y cruzado anterior, y finalmente eliminaremos el ligamento cruzado posterior para ver
la estrella principal, que es este ligamento cruzado anterior, que va desde la región antero-interna de la rodilla, lanzándose hacia detrás para llegar a la región postero-externa de la rodilla, cruzándose con el ligamento cruzado anterior. Vamos finalmente a mostrar de nuevo las estructuras ligamentosas y musculares y óseas para ver los vasos y los nervios que tiene la rodilla. No hay muchos, pero fundamentalmente son importantes las estructuras posteriores. Por delante tenemos estas ramitas que van por delante de la musculatura peronea, esta ramita que vemos aquí en color amarillo, que es la ramita del safeno, una ramita sensitiva, que a veces cuando se opera el ligamento cruzado se puede cortar y dar una zona de hipostesia, y la vena safena que le acompaña. Y tenemos una serie de arterias circunflejas que rodean la rodilla y nervios circunflejos que dan lugar a la inervación y la vascularización de la cara anterior de la rodilla. Sin embargo, viendo por detrás la rodilla, nos encontramos con tres grandes estructuras que son los nervios, las arterias y los vasos, que están justo detrás de la musculatura isquiotibial que ocultaremos, semitendinoso y semimembranoso. Quitaremos también el bíceps y vemos cómo nos queda el nervio ciático, que da lugar a dos ramas, el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Y dos grandes vasos, la arteria poplitea interna y la vena poplitea interna, que se bifurcarán más abajo para dar lugar a las arterias y venas peroneas y tibiales. Vasos que, como hemos nombrado antes, salen por esa gran arcada que deja el músculo aductor, que convierte los vasos de anteriores o de mediales en posteriores. Bueno, pues mucho más no tiene la rodilla. Como veis, es una articulación sencilla, pero tremendamente compleja, en donde predominan unas estructuras ligamentosas que de funcionar bien son capaces de que Messi meta goles y de funcionar mal son capaces de retirar a Messi. Yo soy del Madrid. A continuación, después de ver la anatomía descriptiva de la rodilla, hablar de la anatomía funcional, en donde vamos a ver cómo los músculos, sobre todo, producen los movimientos fundamentales de la rodilla, que no son muchos, son 4: flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Y las rotaciones muy discretas, no son grandes rotaciones, porque la rodilla es una articulación, como hemos visto, muy estabilizada por sus ligamentos. En primer lugar, vamos a ver la extensión de la rodilla, y en la extensión de la rodilla vamos a ver cómo actúan fundamentalmente las estructuras dependientes del cuádriceps, tanto el recto femoral o recto anterior, como los músculos vasto externo, vasto interno y vasto anterior, que está por debajo del recto femoral. Estas estructuras lo que nos permiten es llevar la rodilla a extensión desde la posición de flexión, ya que, como hemos visto, para estirar la extremidad completa es la cadera, con estos mismos músculos, la que completa el movimiento. A continuación vamos a ver los músculos flexores de la rodilla, los que llevan la rodilla o la pierna desde la posición de extensión a la flexión. La flexión de la rodilla, que es la función opuesta a la extensión,
consiste en llevar la pierna hacia la zona de la cadera por la región posterior. Y ahí influyen fundamentalmente el músculo bíceps, el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso, el recto interno o gracilis y otro músculo que curiosamente por su disposición, que está en la cara anterior, sin embargo flexiona la rodilla, que es el músculo sartorio. Y finalmente dos músculos que son los músculos gemelos, que están en la región posterior y que como se insertan por encima de la rodilla también produce la flexión de la misma. La rotación interna de la rodilla, que también es muy discreta como la rotación externa, fundamentalmente está provocada por unos grupos musculares conocidos como sartorio, que también participa en la rotación interna aparte de la flexión, gracilis o recto interno y finalmente junto a ellos el semimembranoso. Entre estos tres grupos musculares, como podemos ver, la rodilla hace un pequeño movimiento de rotación hacia adentro, girando el pie hacia el interior. A continuación hablaremos de otra función, otro movimiento funcional de la rodilla, que es la rotación externa. La rotación externa está fundamentalmente provocada por dos músculos, que son la porción corta del bíceps femoral y por otro músculo que es la porción larga del bíceps femoral. En realidad son dos músculos independientes, pero que como forman un grupo muscular se conocen tradicionalmente como bíceps femoral. Este bíceps femoral es, por lo tanto, el fundamental rotador externo de la rodilla. Finalmente, recordar que todas las imágenes y vídeos que habéis podido ver son obtenidos del Atlas de Anatomía Humana de Visible Body, Visible Body en español, que es una muy buena herramienta para estudio de anatomía y que nos puede permitir, como he comentado también en la articulación de la cadera, pues tanto ayudar al diagnóstico como a nuestros tratamientos en cualquiera de los casos que tengamos que tratar o estudiar en el futuro. Espero que os haya sido ameno y sobre todo útil.